Bueno, evidentemente, siendo un debate, antes que nada, buenas tardes a todos. No hay una pauta previa. La idea es que vayamos desarrollando estos 3 temas o 4 temas en función de las opiniones que vayamos obteniendo, tanto del panel como de los concurrentes. Así que yo les diría que poniendo cada uno de estos temas sobre la mesa, vayamos opinando, vayamos preguntando, vayamos dando ejemplos o propuestas que puedan llegar a constituir la base de lo que Norberto decía, de un cambio profundo en lo que es la administración del catastro en la provincia de Santa Fe. Así que, Gabriel, si lees en todo caso los temas y vamos desarrollando de a uno cada uno de ellos a partir de una primera opinión, ¿no? El primero de ellos. Mantener apretado el... Hola. Bueno, abro el debate. Con respecto a lo que dijo Norberto en su exposición, creo que el primer punto, el primer aspecto, está directamente vinculado con una cuestión que él dijo, que es que en breve, bueno, en días, semanas, se convocaba la comisión conjunta para la revisión de la normativa de mensura actualmente vigente. En realidad, bueno, durante la gestión anterior, durante fundamentalmente parte del 2014 y el 2015, hubo toda una serie de reuniones de la comisión conjunta bajo la gestión anterior, pero con participación, por supuesto, de los colegios, de los 2 colegios, del Colegio del Norte y del Colegio del Sur. Y en esas reuniones se inició de alguna manera el análisis de esta normativa, aunque tal vez lo hayamos hecho desde una, si se quiere, una visión un poco más limitada, porque estaba más apuntada a aquellos aspectos que la normativa no contemplaba respecto de los nuevos derechos reales. Es decir, como el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil nuevo y aparecen nuevos derechos reales, especialmente en lo, digamos, fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que se llama PH especial, que involucra conjunto inmobiliario y el derecho real de superficie. En esas reuniones hubo una especie de focalización mayor hacia ese aspecto. Lo cual no obsta a que el análisis de la normativa contemple toda la norma en sí. Creo que está bien, que merece una revisión global la norma. Pero quiero rescatar que tal vez, a lo mejor, probablemente, no sé si no se llegó a difundir totalmente entre todos los colegas. Me parece que el colegio lo hizo a través de algún mail, pero quería rescatar de ese trabajo un trabajo de la gente del topográfico que me pareció muy bueno, realmente muy bueno, a mi juicio, creo que lo comparten otros, que fue un primer modelo de un proyecto de plano de mensura para conjunto inmobiliario, que realmente a los que lo hicieron los felicito, porque realmente me impresionó muy bien. Creo que ese proyecto de modelo de conjunto inmobiliario realmente estaba muy logrado, muy logrado. No llegamos al caso de derecho real de superficie, sinceramente, medio que se vino fin de año y bueno, también estuvo el cambio de autoridad, el proceso eleccionario, etcétera, etcétera, eso lo sabemos todo y bueno, demoró un poco ese proceso, pero me parece que como punto de partida el caso de conjunto inmobiliario
tal como lo plantea el topográfico, el CECIT Santa Fe, es un modelo aplicable, yo creo, para todo el país y resuelve muy bien el concepto de derecho real que incorpora el Código Civil y Comercial. Quiero destacarlo porque me parece, a lo mejor me equivoco, pero me parece que en algunos ámbitos pasó un poquito desapercibido. Es decir, no tuvo tal vez la trascendencia debida, a lo mejor quedó muy dentro de la comisión y no salió muy al público o al resto de los colegas, que a lo mejor muchos no lo saben y me escuchan a mí y dicen, había un proyecto. Bueno, sí, y creo que ese modelo para el caso del conjunto inmobiliario creo que puede ser por lo menos, digamos, el camino hacia la solución. Quería destacarlo de entrada porque, como habíamos planteado en el debate, apuntar a conjuntos inmobiliarios y a derecho de superficie, no quería dejarlo pasar para que no pareciera como que no se hizo nada o no había nada, ¿no? No llegamos con derecho de superficie, es decir, no llegamos en la comisión. Puede ser que a lo mejor el departamento topográfico tenga algún proyecto, en el colegio tenemos algún proyecto, no llegamos a discutirlo, digamos, o a ponerlo arriba de la mesa, pero este sí. Y bueno, no quería que pasara desapercibido antes de, digamos, cuando ahora comience el debate, de que hay un proyecto elaborado que me parece muy bueno. Quería destacarlo porque, bueno, fue parte también del trabajo de la comisión en la gestión anterior. Gracias. Sí, el debate ya empezó, no cuando empiece el debate. Así que sería bueno que desde el panel o desde la sala, a partir de lo que dice José Velaga y ya dando pie al primer tema, que sería el punto número 1, pero ya orientado en primer lugar a los conjuntos inmobiliarios, bueno, tengamos opiniones que puedan poner sobre la mesa cuestiones a debatir, a confrontar o a acordar para sacar alguna conclusión lo más adecuada posible para esta modificación que queremos hacer a la realidad que nos ocupa catastralmente, ¿no? A Dolores, ¿se presentó un plano, Dolores? No, hasta el momento nadie ha presentado algo de conjunto inmobiliario. Sí hubo varias consultas, pero no, todavía no. ¿Y sabés en Santa Fe? Bueno, los colegas. Tamara, no sé si allá... Sí, en Santa Fe sí se presentó un caso que está trabajando sobre eso. Sí, se registró. Hicimos migrar el sistema a conjunto inmobiliario. Un modelo viejo. Sí, del modelo viejo a nuevo. A mí me interesa realmente lo que dice ella sobre si hay algún hecho destacable para poder tener en cuenta de esa primera experiencia en el tema de un conjunto inmobiliario, ¿no? ¿Hay algo para destacar sobre lo que se venía hablando en las comisiones? ¿Algo que pueda ser motivo como para disparar opiniones al respecto? No sé, ¿puedo decir algo? Bueno, a nosotros sobre este tema nos han quedado algunas dudas dentro del topo. Por ejemplo, a partir de cuándo consideramos que es un conjunto inmobiliario. Si tengo 6, 7 casas y una circulación y es como un pequeño barrio cerrado, ¿lo considero una PH o lo considero un conjunto inmobiliario? Bueno, es uno de los temas que con la gente estamos pensando. Si alguien ha tenido algún caso, bueno, nos gustaría saberlo. ¿Cómo lo encararían? Si como PH o como conjunto inmobiliario, por ejemplo. Bueno, la consulta era sobre ese tema, digamos, y también cómo se iba a tratar lo que estaba en danza, que todavía está ahí, si va a haber una ventana o no va a haber una ventana, o sea, sobre los casos de loteos que estén dando vueltas con previas, con esto, con aquello, y ahora, digamos, hay que, porque en el código dice que se podrán adecuar los que estaban viejos, y qué va a pasar con lo nuevo y qué va a pasar lo que estaba
al medio, digamos, llamémosle, ¿no? Que tiene fecha cierta, por ejemplo, de medio ambiente, de municipalidad y ahora, ¿cómo sigue, no es cierto? ¿Puedo decir algo? Sí, te veo. Mira, en cuanto el tema de los que tienen aprobación, lo hemos estado charlando con la aprobación municipal, por ejemplo, o factibilidad de medio ambiente. Oportunamente lo charlamos con nuestros compañeros de legales y, bueno, nos explicaban que una vez que el código está vigente, corresponde que la presentación sea de acuerdo a la nueva norma. No sé si vos... Ahora, al ser a la nueva norma, digamos, no entraríamos, sin conocer la parte legal, no entraríamos en algo que sea retroactivo, o sea, entiendo lo que me decís, pero digamos, ahí faltaría, hay algo legal que no me cierra a mí, por lo menos personalmente, ¿no es cierto? Yo entiendo que la 13.512 fue derogada, por lo tanto no está vigente. Lo que hoy tenemos vigente es el nuevo código. Y pienso que, bueno, nosotros tratamos de adecuar los planos, bueno, a este nuevo código. Por supuesto que podemos hablar sobre los que ya tienen aprobación. ¿Vos decís darle un tratamiento especial? Sí, no sé si especial, sino cómo ustedes como autoridades, cómo lo van a implementar para nosotros como profesionales también poder asesorar bien a la gente, ¿no es cierto? Correcto, sí. Este planteo tal vez no fue totalmente resuelto anteriormente, pero abro yo acá el compromiso de revisar esas cuestiones. Evidentemente que hay ejemplos en otras provincias, provincia de Buenos Aires, donde ha sacado disposiciones al respecto, tanto registrales como catastrales, en cuanto a lo que venía en trámite. Lo que venía en trámite en cuanto a conjunto inmobiliario, evidentemente que mantenerlo con lo que allá en Buenos Aires se llama por geodesia, que acá lo podríamos llamar un sistema de dominios y condominios, o dominio y dominio en una sociedad, que se prestan servidumbres entre partes, ¿no es cierto?, que es más o menos el sistema que lo llaman allá en provincia de geodesia. Es un loteo común, que las calles no se donan, sino que pasan a un dominio, que puede ser de una sociedad, y se prestan servidumbres, etcétera, etcétera. Evidentemente que las desventajas que trae para los habitantes de allí, de estar en ese tipo de sistemas, comparado con la propiedad horizontal, son grandes hoy en día, a la luz del nuevo código. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el punto de vista técnico, ¿no?, dentro de la propiedad horizontal, tenemos cambios interesantes. En una urbanización de este tipo, una urbanización privada, la sangre del sistema, ¿cuál es? La expensa, el pago. ¿Por qué? Porque ahí adentro los servicios los prestan los propios adquirentes de lote, sea a través de una sociedad, sea a través de un condominio, sea a través de que sea, todos los servicios lo prestan internamente. ¿Qué es lo que sucede? Si alguien no paga, para que pague, ese compromiso que de manera personal y no real tomó, porque son compromisos que son personales, que no paga eso que llaman expensas, que no son expensas, son contribuciones de mantenimiento pactadas entre personas, le tiene que hacer un juicio ordinario. Ese juicio ordinario puede demorar 2-3 años. Si es uno solo el que no paga, bueno, pero si son ante una crisis económica, un 30-40% no paga, ¿quién recoge la basura? ¿Quién mantiene el alumbrado? ¿Quién hace los servicios mínimos de mantenimiento que pueden tener? Es muy complicado para las personas vivir en ese sistema. ¿Qué pasa con los conjuntos inmobiliarios? El conjunto inmobiliario es un subconjunto de propiedad horizontal. Es simplemente eso, los efectos jurídicos. Es una propiedad horizontal, por lo cual le caben todos aquellos artículos, salvo aquellos que como excepción marca el capítulo de conjunto inmobiliario. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la expensa así en propiedad horizontal? Tiene dos que son extraordinarias. Una, el título ejecutivo, que quiere decir que en pocos meses se realiza
el bien que tenga el deudor como para pagar las expensas. Pero segundo, en este Código Civil hubo un cambio en cuanto a lo que se llama la prioridad, el privilegio. El privilegio en el cobro cuando alguien que debe varias cosas se lo remata. La expensa estaba tercero en el código anterior, en la ley 13.512 y la legislación anterior. Estaba primero el Estado con los impuestos, segundo los empleados de esa persona que estaba debiendo y tercero las expensas. En este código se invirtió. El primero en cobrar es las expensas, porque justamente una propiedad horizontal es la sangre del sistema. Y además hay aspectos impositivos. La propiedad horizontal está exenta impositivamente, con lo cual el consorcio está exento. Una sociedad que es dueña de bienes comunes, así que ya nomás lo alcanza el IVA. Y no sé qué otros impuestos, porque no soy especialista en impuestos, pero ya el IVA en el banco, cada facturación es un 21%, distinto ante el mismo servicio que le presta un consorcio de propiedad horizontal a lo que le presta una. Estas son cosas que creo que las debemos manejar nosotros los agrimensores como para aconsejar en este sentido, ¿no es cierto?, a nuestro cliente, que puede decir, sí, pero una propiedad horizontal me sale hoy 100.000 pesos y el plano de mensura común me sale 5.000 pesos. Entonces, entre 100.000 y 5.000, sí, pero ojo, la seguridad jurídica son diferentes cuestiones que seguramente, si está bien asesorado, lo va a llevar a cabo. En cuanto a, o sea, ese es el consejo, decir, ante quien me presente esa disyuntiva, sí, pero ya nosotros lo empezamos como dominio y condominio, ¿por qué no lo terminamos así? Creo que a la comunidad le hacemos un favor tratándole de hacer entender esta cuestión de que para la seguridad de todo el sistema, la propiedad horizontal no tiene comparación con ningún otro. Pequeñas diferencias, que lo que tiene que estar, que ya no tiene que estar construido en un conjunto inmobiliario, lo que hace nosotros. Después no sé qué otra cosa, pero son muy pocas las diferencias. Todo es propiedad horizontal. El consorcio es persona jurídica, tiene un montón de ventajas. Por eso digo, ante estos planteos es interesante ver que si me reconocen que ya presenté lo de medio ambiente, a ver si no convencemos de que es un beneficio para la gente que va a vivir ahí estar en el régimen que actualmente tiene el código. Yo creo que también desde el punto de vista comercial, aquel que dice estoy perfectamente metido en el código porque estoy en propiedad horizontal, y aquel que, y no, estoy en uno de geodesia o dominio y condominio, hay diferencias ya, creo yo, desde el punto de vista patrimonial, no puede haber diferencia, pero son todas valoraciones personales. Yo me comprometo a estudiar un poquito en legislación comparada los casos puntuales en cuanto a mantener dentro del trámite la norma anterior versus la norma actual. Hay un avance, el registro de propiedad dijo, lo que Catastro decida yo me adapto, con lo cual con Catastro no hay, y con registro de propiedad no hay ningún problema. El tema es un poco, bueno, verificarlo nosotros para ver si estudiamos en profundidad los alcances de estos trámites, que creo que ya deben ser pocos, me calculo yo a esta altura del tiempo, ¿no? Ya pronto va a ser un año de vigencia del código. Pero me comprometo a estudiarlo, Máximo. Gracias. Estamos en condiciones institucionales a través del departamento topográfico y demás de decidir eso, o hay una decisión que pasa más por lo jurídico de fondo, y no sé si me explico bien, ¿no? Es decir, es algo más de orden bastante estrictamente legal, qué es lo válido y qué es lo no. Desde el punto de vista que el código nuevo está en vigencia el 1 de agosto. Es decir, es patrimonio para ir a una repartición X, cualquiera estatal, decidir eso, no puso pregunta, ¿no? Podemos, Norberto, acaba de decir, el registro se aviene a lo que decía Catastro.
tratamiento jurídico? ¿Hay alguna cuestión más de fondo o realmente podemos decidir nosotros qué es lo que va a ser distinto? Bien, te doy respuesta y Macías, te pido que si vos querés opinar, me pidas la opinión también. Tenemos al asesor jurídico de Catastro aquí. Pero acá son dos los temas que van de la mano como siempre, como casi siempre. La decisión política y la norma, barrera o posibilidad jurídica de hacer o de no hacer tal o cual cosa. La decisión política es solucionar los problemas. Si alguien tiene un problema, la decisión política es tratar de solucionarlo. No poner el no adelante, decir no, arreglate. No. Vamos a estudiar el caso y lo vamos a tratar de buscar la solución. Lógicamente en el marco jurídico. Dentro de este marco jurídico lo que sé es que también lo que se considera siempre la legislación comparada. Y lo que yo te acabo de decir de Provincia de Buenos Aires es una legislación comparada, que ha sido estudiado, los alcances, las contradicciones con el Código Civil y todo lo demás. Y bueno, si ya se está aplicando, a ver qué problemas han tenido en esta aplicación. ¿Han tenido algún problema? ¿No? Y si no tuvieron ningún problema, ¿por qué no ir de la mano en esa interpretación? Eso lo van a decir mejor esta parte, que es la parte y muy importante, que es la jurídica. No podemos desde ya comprometer a la institución, pero es a este nivel donde vamos a decidir este tipo de cuestiones. Va a ser a nivel de la administración provincial. Si se puede y eso resulta un beneficio para la comunidad, vamos a buscarle la vuelta para que se pueda, pero siempre respetando el marco jurídico. No vamos a hacer al revés. Estamos seguros que si te digo que no, ya no tengo problema. No tengo problema con el Código Civil, no tengo problema, el problema es tuyo. No, la actitud es, vamos a estudiarlo. Ni que sí ni que no ahora en esta mesa. Lo vamos a estudiar, yo ya aquí me lo anoté, la transición, reitero, deben ser muy pocos los casos, vamos a estudiarlo. Como vamos a estudiar también, y esto sí lo vamos a hacer en la comisión conjunta, algo que tiró Dolores, que es algo que se lo olvidaron en el código, lo manifestaron en el congreso que tuvimos en las jornadas el año pasado que organizaron acá los colegios, el tema de las pH chiquitas, las pH de 2, 3, 4, 5 unidades. Vamos a analizarlo bajo este mismo punto. La gente no cree que vive en Toaco y está viviendo en Toaco. No cumplen el Código Civil de Toaco porque ese Código Civil fue pensado para los edificios de capital federal o edificios grandes de las grandes ciudades. Con licencia de propietario, toda una serie de organizaciones que no hacen mucho con lo que se somete a vivir en Cuba, pero que se denota de que esto no fue nunca pensado para divisiones en 2, 3 o 4 unidades. Y lo que decía aquí de comparar con gente inmobiliaria con estos casos de división en propiedad horizontal, estamos todos dentro de la propiedad horizontal. Por eso, vamos a analizarlo como para tratar de dar el mayor beneficio y evitar la menor cantidad de conflictos entre los habitantes en el futuro que van a vivir en esos lugares. Siempre dentro de la ley. Siempre dentro de interpretaciones que nos permita, ¿no es cierto?, la base jurídica. Y en esto, reitero, hay legislación comparada, interesante con el comparador, y la legislación de Provincia de Buenos Aires no en muchas leyes, pero en muchas leyes ha sido el parámetro donde después las provincias se han ido adaptando o interpretando conforme a la ley de Buenos Aires. En Buenos Aires estos temas están contemplados. No sé ahora con el nuevo Código Civil, pero van a investigar como para ver el tema de las PH, de 3, 4 unidades, de casitas que ni se tocan entre sí, y que solo tienen en común el acceso y las facturas sobre la calle. Doctor Macías. Bueno, buenas tardes. Hacer un par de aportes con este tema de la transición, porque este es un tema que empezamos a hablar en la comisión conjunta, el año pasado, donde agarró transitando el 1 de agosto del 2015. Bueno, tuvimos varias reuniones, después nos agarró la transición política, en realidad no quedó definido
este tema de la ventana que por ahí habían preguntado. Lo que sí, nosotros fuimos bastante determinantes cuando digo nosotros, digo que en organismos, en el proyecto de catástrofe, es que el código fue vigente el 1 de agosto. Nosotros a partir del 1 de agosto no podíamos inscribir figuras, derechos reales que ya hayan quedado derogados. Es decir, yo no puedo inscribir después del 1 de agosto un plano cuyo objeto diga propiedad horizontal según ley 13.502. ¿Ah? En eso creo que fuimos bastante claros. Y quedaba por dilucidar toda la cuestión administrativa. ¿Ah? Ustedes, como saben, el derecho administrativo es competencia local y las provincias sí tienen potestad para regular todas esas cuestiones. Entonces surgía el tema, ¿qué hago con el visado? Tengo el visado de antes de agosto, pero lo presento a inscribir en septiembre. ¿Y qué ahora me vas a pedir que pida un nuevo visado? Tuve 3 meses para que me den este visado, ahora me lo vas a pedir de nuevo. Estaba con todas esas cuestiones. En su momento hablamos de una transición hasta el 31 de diciembre, que decíamos, bueno, hasta el 31 de diciembre aceptamos. Por ahí el colegio pedía hasta marzo. Y bueno, ahí discutíamos si hasta diciembre, hasta marzo. Bueno, hoy creo que ya estamos a 17 de marzo, creo que ya me parece que se ha cumplido un tiempo como para seguir por ahí aceptando visaciones tan viejas. Yo le contaba una anécdota que pasa en el ejercicio de la profesión de abogado con esto de la nueva vigencia del Código Civil. Ustedes, como saben, este nuevo código tuvo muchas reformas en materia de derecho de familia, ¿no? En el caso de los divorcios vinculares, el adulterio ya no es más causal de divorcio, ya no hay más cónyuge culpable y cónyuge inocente, cosa que sí ocurría antes. ¿Qué decidieron los tribunales? ¿Qué decidieron los jueces? ¿Qué hicieron los jueces, por ejemplo, en el caso de Santa Fe? Uno metía, y acá estamos hablando donde hay, me parece, cosas mucho más importantes involucradas que un plano de mensura o que la constitución de un Estado parcelario, ¿no? Donde antes era todo un tema, ser cónyuge culpable o inocente en un divorcio, pues tenía repercusiones en cuanto a cuota alimentaria, tenencia, régimen de visita, etcétera, etcétera, etcétera. Y había expedientes que estaban a fallo hace un año y medio. El 2 de agosto, los jueces de familia de la ciudad de Santa Fe sacaron esos expedientes con un decretito que decía más o menos lo siguiente: salgan autos de fallo, adecúe el trámite a la nueva normativa vigente. O sea que la persona que tenía toda la expectativa de ser beneficiada, declarada cónyuge inocente, y que hacía 2 años que estaba esperando a lo mejor la sentencia de divorcio, el juez se la sacó de fallo y le dijo arranque de nuevo. ¿Ah? Con todo eso implica. Eso, bueno, causó un revuelo, ¿no? En el colegio de abogados se impuso así, salieron así, quédense tranquilos. Me parece, les parece bien, les parece mal. Yo creo que eso va ya hasta en contra del sentido común. Pero, digamos, fueron los jueces muy estrictos en la aplicación. A partir del 1 de agosto tenemos esta ley y esto se aplica. Yo no quiero que hagamos lo mismo. Lo marco como anécdota de cómo en otro ámbito, con cuestiones por ahí mucho más trascendentes, se fue muy riguroso en cuanto a la aplicación de la norma. Yo creo que hay que ser un poco flexible, pero bueno, creo que da para charlarlo y que puertas para adentro en el organismo decidamos todas estas cuestiones de transición. Sí, por supuesto. Seguridad jurídica, beneficios de la persona de solucionar el problema, y marco jurídico. Esos son los 3 ingredientes que hay. Voluntad política de afrontarlo al tema. No es fácil, ¿no? Listo. Pero lo vamos a profundizar. Sí, quería acotar algo, permiso, de lo que dijo Rodrigo recién. Pero siempre hablamos, acordate, que poníamos una fecha cierta para los expedientes. Es decir, tampoco es que yo hoy voy a aparecerme con un plano, digamos, visado ayer en la municipalidad y pretender
que ese plano vaya por el sistema anterior al de conjunto inmobiliario. Es decir, lo que hablábamos en octubre era para casos, por ejemplo, que hubiera visados con fecha cierta de municipios o comunas, o medio ambiente incluso, de junio, de mayo, eso era un ejemplo que creo que era así, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, démosle un tiempo prudencial para presentar el plano, pero que haya un documento que ya está, digamos, del Estado fehaciente. El plano fue ingresado antes. Lo que me parece que ya ahora, como vos decías, estamos en marzo, ya habría que ir dando inclusive al tema, porque el tiempo también pasó. No creo que haya demasiados casos, me parece. Ustedes lo deben saber mejor cuántos tienen adentro, pero no creo que tienen tantos casos para analizar. Pero cuando hablábamos siempre lo hacíamos en base a que haya por lo menos una previa avisada con fecha anterior. Siempre en eso había acuerdo entre las partes. Creo que era así, ¿no? No que apareciera un plano, yo te apareciera en octubre con un plano, con un visado de la comuna del día anterior. Esa pequeña diferencia, yo creo que no hay que tener grises, porque los grises hacen que otras profesiones y sobre todo municipalidades y comunas intervengan opinando y aprobando o no aprobando ciertos planos de mensura. No estoy hablando de la Municipalidad de Rosario, pero hay muchas municipalidades o comunas pequeñas que no permiten ciertas cosas y obligan al profesional a realizar lo que no quiere hacer, lo que no considera que está en la ley. Por lo tanto, los grises es lo que hay que sanear con respecto a lo que decía Dolores. Y con respecto a lo de fechas límites, en un momento dado hemos tenido en Catastro mucho de este tipo de modificaciones. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba una lista realmente que la gente presentara hasta cierta fecha, cuáles eran los planos que tenían visaciones con fecha cierta. Y solamente esos estaban en estudio. Nada más. Yo, ¿puede ser? ¿Hay alguien? No, yo quería hacer una pregunta fundamentalmente, ¿no? Yo siempre digo que si nuestra profesión es importante, como dice siempre Norberto, es porque somos quienes trabajamos sobre los límites, ¿no? Y los límites tienen que ver con las situaciones de borde, y creo que son las cuestiones más difíciles de establecer, no solamente en las parcelas, sino también en la sociedad, ¿no? Dónde terminan los derechos de uno y empiezan los de otro. En esto de lo que hablaba Norberto, de los planos que en la provincia de Buenos Aires se llaman aprobados por geodesia, si no entiendo mal, hay una serie de planteos, de proyectos que creo que son de borde, que pueden verse desde el punto de vista de una división común, o pueden verse desde el punto de vista de un complejo o de un conjunto inmobiliario. ¿Quién es el ente que determina el sí o el no de una solución tradicional? O sea, yo creo que el código no inhibe de determinadas soluciones, sino que admite otras. ¿Vos, Norberto, me podés dar una respuesta sobre eso? Sí, creo que esto lo tenemos que leer, ver en el marco jurídico del Código Civil y en el marco jurídico y en el marco político de que sea lo mejor para el ciudadano. Aquello que le evite al ciudadano menos problemas en el futuro es lo que tenemos que tratar de buscarle la vuelta hasta que el marco jurídico nos diga no, hasta acá no más, pero ese debe ser el sentido. El sentido debe ser a favor de la comunidad. La comunidad tiene un problema. En este ejemplo que dábamos, el ejemplo de 3 personas que viven en 3 casitas independientes, no se tocan las paredes, y mañana porque quiero hacerle un departamentito arriba a mi hijo, no puedo porque ya me llevo mal con los vecinos y no tengo consorcio, el consorcio imposible, no tengo la unanimidad para que me permita edificar arriba de mi techo, que el techo me lo han puesto de propiedad común, de uso común. Esas cuestiones
que en la normativa están es crearle problema a la comunidad. Entonces, si uno puede, en una interpretación que no se, aunque esté en el límite, como dice él, en el borde, pero dentro, en el borde pero dentro del Código Civil, nosotros vamos a elegir este camino. El camino de no, ajustense claramente a esto, es fácil. El camino de vamos a ver, vamos a estudiarlo porque aquí hay un interés social en que esto se aplique de esta manera, si podemos lograrlo. El tema está empezando a estudiarse en diferentes ámbitos y en diferentes provincias. El tema de por qué no estas casitas considerarla como conjunto inmobiliario. ¿Entra dentro de la definición de conjunto inmobiliario? No, se choca con los artículos donde definen lo que es conjunto inmobiliario. Entra dentro de la propiedad horizontal y la propiedad horizontal ahora admite espacios en propiedad exclusiva descubiertos. Entonces, volúmenes, habla de volumen, habla de cosas interesantes. Propiedad horizontal, ¿y qué es el conjunto inmobiliario? Es un subconjunto, como derecho real, es un subconjunto de la propiedad horizontal, con algunas diferencias, y le da las diferencias cuáles son. Por lo tanto, si una propiedad horizontal, creo que merece que lo analicemos, veamos. Lo que estoy convencido es que si nosotros las propiedades horizontales, digamos, no las circunscribimos exactamente al 13.512, sino con este espíritu amplio que puede ser una mezcla de conjunto inmobiliario, si los dictámenes jurídicos terminamos en que sí, si la legislación comparada con otras provincias, por más que tenemos potestad nosotros en esto, pero la legislación comparada con otras provincias se lo está aplicando de tal o cual manera, la tendremos en la mesa como para solucionarle al vecino. Uno sabe dónde le crea más o menos problemas con la solución jurídica que le demos en el derecho de propiedad a partir de nuestro plano de mensura. Entonces tratémoslo de aconsejar, como recién charlamos aquí con Máximo, en decirle, bueno, está bien, vos podés, pero ojo que si lo seguís, si siguen con la solución del viejo dominio y condominio, es un problema que se le crea a la comunidad hacia el futuro. Tratar de empujarlo a mandarlo al conjunto inmobiliario, porque el conjunto inmobiliario está todo perfectamente arreglado y no hay ningún problema ahora en la propiedad horizontal especial, ¿no? que es el conjunto inmobiliario. Bueno, como ese creo que es el espíritu, no creo, este es el espíritu que tiene esta conducción del catastro. Cuando choquemos ya y nos salgamos del borde de lo legal, no, ahí no. Pero si algo soluciona un problema, por más que esté cerquita del borde, nosotros lo vamos a llevar para adelante, ¿no? Independientemente de lo que en el pasado, porque estos son decisiones políticas, reitero, en el pasado puede haber una decisión política, decir vamos por este camino. El camino que ahora dice decisión política en la condición de catastro respecto a estos temas son los que yo le estoy diciendo. Vamos a tratar de solucionar el tema a la gente, no al profesional de la agrimensura, a la gente, ¿no? Ese es el objetivo. Ariel. Sí, después del Congreso sobre derechos reales que se hizo en Rosario, en Córdoba se hizo un taller que participamos muchos agrimensores y algunos abogados. Y el tema de las casitas en lotes chorizo con un pasillo, la recomendación de ese taller fue de tratarlas como conjunto inmobiliario, siempre y cuando no compartan nada, ¿no es cierto? Por el motivo que estás presentando vos, Norberto, para solucionarlo el problema a la gente que ni se entera que viven en propiedad horizontal. Eso es clarito. El problema es que quieren ampliar. Claro, cuando quieren ampliar, ahí está el problema. Pero esa fue una recomendación de ese taller. ¿Hay alguna otra consideración sobre este tema? Liliana. Yo les pregunto, pero ¿no habría también que consensuar esto con municipios y comunas? Porque hay muchas veces que, digamos, en casos muy puntuales, como la división del suelo no permite, digamos, dividirlo por división común, y son dos casitas totalmente independientes y que lo único que comparten a lo mejor es un patio en el medio, la típica casita adelante, el pasillo y la casita atrás, y comparten un patio. Y como no me dan las medidas para dividirlo por división común, sí o sí tengo que dividirlo por propiedad horizontal. Y la potestad
que me dice que sí o que no lo puedo dividir por división común o por PH, no es catastro, sino es la municipalidad a la cual pertenece ese lote. Esa es mi pregunta. Pregunta, ¿cuál es la respuesta política que tiene esta nueva conducción del CID? Es el respeto por la autonomía municipal. Nosotros vamos a respetar la potestad urbanística que tienen los municipios. Los municipios, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, tienen que tener un plan regulador, las comunas tienen que tener un plan regulador sometidos al Poder Ejecutivo Provincial para que lo aprueben, y nosotros vamos a respetar esa potestad. Si la comuna dice que este lote está fuera, la división de este lote está fuera de lo que ese plan regulador dispuso, Catastro no va a hacer ningún tipo de gestión para eso. Lo que estamos diciendo es otra cosa. Es tratando de solucionar en el campo posible de que sí son atribuciones no de los municipios, sino del derecho en sí, y nosotros darle cabida desde el punto de vista administrativo a una división en propiedad horizontal donde no se consideren cosas comunes la edificación, vamos a tratar de ir por esa vía, porque ahí no hay división parcelaria, la parcela sigue siendo una, el lote en propiedad horizontal, incluso, porque ahí hay algunos errores, y le pido a ustedes que hagan docencia con los inmobiliarios, con los escribanos, con todo el mundo. Acá en un conjunto inmobiliario no son lotes independientes, el lote sigue siendo único, que se afecta todo ese lote, ese dominio a la propiedad horizontal. Partes de ese terreno pueden quedar en propiedad exclusiva, pero partes de ese terreno, no que aparecen un montón de terrenos en los conjuntos inmobiliarios. Tengan atención en esto porque es bueno que manejemos correctamente el léxico, como dice el Código Civil. Partes del terreno pueden quedar en propiedad exclusiva. Entonces, en eso sí vamos a tratar de buscar las interpretaciones que puedan favorecer, pero no la división parcelaria. La división parcelaria es una potestad municipal y la vamos a respetar a la legislación municipal y a la de medio ambiente, que es otra legislación de fondo en el cual esa autonomía plena que tenían los municipios en el tema urbanístico antes de la legislación de medio ambiente, antes de la Constitución, digamos, y después de los presupuestos mínimos que sacó la Nación y después de las legislaciones provinciales de medio ambiente, el poder de policía urbanístico comenzó a ser compartido entre la provincia y los municipios, pero no catastro, entre medio ambiente. La legislación apunta al medio ambiente. Esa legislación de medio ambiente, bueno, está vigente y marca un límite a ese poder de policía urbanístico que antes era total. Ahora es compartido. Lógicamente que la expresión de toda esa normativa siempre tiene que ser a través de la norma, a través de la ley. Tiene que emitirse, no lo que tenemos que sí poner de sobreaviso que no es correcto las interpretaciones subjetivas que puedan tener algunos funcionarios, pero el poder lo tiene el medio ambiente como para regular estas cosas. Catastro no va a hacer nada como para modificar esas cuestiones, Liliana. Hola, yo justo también quería comentar el tema que tocó recién Liliana por el tema de que estoy como asesora de comuna y nos pasamos haciendo excepciones a nuestro propio plan regulador que tenemos, que lo armamos hace muy poquito, creyendo que era lo mejor para la comunidad, y después tenemos un montón de casos de querer dividir y eso. Entonces por ahí me parece que sería bueno tratar el tema de pequeñas divisiones así en propiedad horizontal, porque hacemos las excepciones para no tener que someter el terreno a división en propiedad horizontal por 2 unidades solamente. Con todo lo que conlleva. Así que bueno, si por ahí estamos también con la parte de municipios y comunas, estaría bueno también hacer algunas reuniones como para adecuar a los municipios a eso, pero como decía Liliana, es cierto, te dicen no entra como lote mínimo, no, entonces bueno, le buscamos la vuelta por otro lado. Así que bueno, eso también es una realidad que nos supera a veces. Abiertos a conversar con municipios y comunas, sin duda. Claro. Lo que digo es nosotros no vamos a hacer gestiones sobre ámbito de policía urbanística que no la tiene Catastro de la provincia. Claro, y además otra cosa, como dicen ustedes, en las PH, después sí, la gente sigue o viene de vuelta a obras a presentar una ampliación
y no modifica el plano de pH, y la gente no lo sabe, como dicen ustedes. No sabe que vive en No propiedad sabe horizontal. que está en propiedad horizontal. Claro, pero la solución que nosotros tendríamos es desde catastro, no desde la división de la tierra. Claro, por eso. Sí. Mi consulta es sobre la migración a conjuntos inmobiliarios, que hoy en la actualidad son, o sea, están como mensura y subdivisión y son de distintos propietarios. O sea, si va a haber algún problema legal en ponerlos en conjunto inmobiliario. Ese es un hermoso tema, no te puedo dar la respuesta acá, porque además no la tiene catastro esto. Nosotros sí podemos decir, sí, hay que hacer un plano de propiedad horizontal especial, que es el de conjunto inmobiliario. Estamos hablando de migrar de loteo común, dominio y condominio, digamos, ¿no es cierto? O dominio y sociedades y toda esa mezcla que se hizo por geodesia, como dirían los bonaerenses, migrar de geodesia a propiedad horizontal. Evidentemente que ahí se va a necesitar la unanimidad de la voluntad de los habitantes. El Colegio de Agrimensores tomó una buena medida a nivel provincial, que es arancelar con muy poco costo esa propiedad horizontal de migración. Para tenerlo en cuenta, digo, para sus clientes, pero a mí no me cabe duda que el análisis es que el primario es que todo tiene que estar de acuerdo en migrar, tiene que estar 100% de acuerdo, que sé que además es muy difícil, y bueno, esos huecos que aparezcan porque la persona se murió, una sucesión que no se hace, porque desapareció el dueño, qué sé yo, que hay en cada uno de esos temas, lo van a tener que resolver por un juez que ordene por todos los consorcistas, ¿no? El código no establece ni plazo ni sanción. Bueno, la migración no es obligatoria. No es obligatoria, dice deben. El deben es obligatorio, pero al no dar ni plazo ni sanción, está abierto. Yo reitero que, como decíamos con Máximo, si hacen la cuenta al tiempo, en el espacio, les conviene migrar. Y si el costo en el caso de la migración, no hablo de un nuevo conjunto inmobiliario, pero en el caso de la migración, el costo de agrimensura es muy bajo, digo los aportes, ¿no?, que establecieron el directorio general del colegio para la migración, para facilitar, digamos, la migración y que el costo no sea un impedimento en esto, ¿no?, porque es un servicio justamente a la comunidad, y estuvo bien el colegio en tomar esa determinación. ¿Está la herramienta que ante la falta de unanimidad se le pueda solicitar al juez que disponga? Sí, bueno, lo ratifica aquí Rodrigo Macías, es que cuando uno no logra la unanimidad le puede pedir al juez de que, como el código dice debe, creo que tiene bastante fuerza un pedido ante un juez allí en este caso, cuando hay una minoría que por decisión o por imposibilidad no puede decidir de migrar, yo creo que es muy razonable que el juez va a decir sí, migren. Es una herramienta muy importante que tiene el nuevo código para destrabar esos conflictos que se daban en la propiedad horizontal y que antes eran imposibles de solucionar. Ahora acudo al juez y el juez me autoriza. Por si no escucharon, el doctor Rodrigo ratifica esto, que no lo tenía yo tan claro, de que en cualquier problema de propiedad horizontal, el juez, ante la no unanimidad, cosa que no estaba en el código anterior y en la 13.512, ahora sí el juez puede decidir por esa minoría que no logra los porcentajes que marque el código para este derecho real en diferentes circunstancias. Entre ellos esta, la migración es no me cabe duda que debe haber unanimidad en una migración, es cambio de derecho. Otra consulta. Bueno. ¿Se va a establecer una mínima superficie exclusiva para el conjunto inmobiliario descubierta? ¿O eso lo determina el agrimensor? Porque en función, capaz que estoy errada, pero en función de eso también se modifica mucho el honorario. No, entiendo cuál es tu pregunta, pero no vamos en esto. Pero el poder de policía urbanístico es municipal y normalmente en los municipios se dicen las unidades de los barrios cerrados tendrán un frente mínimo de tanto, una superficie mínima de tanto. Es una cuestión urbanística municipal. Lo otro es una, bueno, no. Sí, pero lo puede establecer la municipalidad, la mínima superficie.
La mínima superficie lo establece la municipal, sí. Bueno, si bien el tema es interesante, pero creo que el tiempo nos corre, así que yo les propondría pasar al segundo tema que integra, en realidad el segundo punto que integra el primer tema, que es el derecho real de superficie, que también es un tema bastante, por suerte nuevo, pero que puede llegar a aplicarse con asiduidad en la ciudad de Rosario. Así que en ese sentido, lo primero que quisiera hacer, preguntar yo si ha habido hasta hoy en Rosario o en Santa Fe algún caso de derecho real de superficie. No, hasta el momento nadie presentó ningún plan. En Santa Fe tampoco y no tuvimos consulta sobre el tema. José. Sí, vuelvo otra vez al trabajo del año pasado de la comisión conjunta, porque, bueno, Dolores se acordará y Rodrigo también, lo llegamos a hablar el tema de derecho de superficie y nos pusimos de acuerdo en algunos aspectos que me parece que no han cambiado en nada. Primero, que es un derecho real autónomo que se aplica sobre cosa ajena, que se trabaja como concepto de objeto territorial legal y no de parcela. Ese sería el primer aspecto esencial, que me parece que estamos contestes y unánimes. Es decir, no hay división parcelaria en el caso del derecho real de superficie, como no la hay cuando yo aplico derecho de servidumbre o usufructo parcial, es exactamente lo mismo. Se constituye un objeto territorial legal dentro de una parcela, es decir, dentro de un inmueble sustentado en derecho real de dominio o condominio. También podría ser para la PH, porque también está prevista la superficie en la PH. Es decir, cuando el derecho real de superficie es parcial y en planta baja, lo habíamos llegado a hablar hasta incluso, me acuerdo que lo conversamos y los ejemplos que dimos, que si bien a lo mejor no los graficamos, pero sí lo dijimos, era tratarlo semejante como venimos haciendo, por ejemplo, para el caso del derecho de servidumbre, cuando es una servidumbre de tránsito o una servidumbre de paso parcial dentro de un inmueble. Lo que sí me parece que habría que estudiar, y eso no llegamos a discutirlo, o por lo menos lo dijimos pero quedó ahí, es el caso que se puede presentar, que es el derecho de superficie en altura. Es decir, el caso de que yo otorgue derecho de superficie, por ejemplo, en mi terraza, a favor de un tercero, para que se haga una casita en cota más 3, digamos. Es decir, que el derecho de superficie sería un cubo, un volumen, ubicado a una determinada altura respecto de el piso, digamos, ¿no es cierto? Ese aspecto sí merecería a lo mejor alguna consideración respecto de cómo sería o cómo la normativa específica para ese para ese plano de mensura en particular. No lo veo muy difícil, lo tengo más o menos pensado incluso desde el punto de vista personal si me tocara algún caso, pero quería decir, hasta ahí llegamos a avanzar y en el caso de la superficie en planta baja, es decir, a nivel de planta, sí habíamos llegado a la conclusión de que no se constituía parcela, se definía como polígono, es decir, como objeto territorial legal, no había división parcelaria, no existía la división parcelaria, y lo único que me parece que había quedado en discusión, y lo tiro porque también me quedó la duda, y creo que a la gente de Catastro también le quedaba la duda, era, y Raúl también me parece que la tenía porque estuvo en ese día en esa reunión, era si esos planos debían pasar por los municipios en cuanto a la superficie, entre comillas, mínima del derecho real de superficie. Es decir, si había alguna, si se le iba a exigir que hubiera un visado previo o no, digamos. No sé si, Rodrigo, vos me podés corregir si llegamos hasta ahí o más o menos fue eso. Y quedamos con la duda, ¿no es cierto? Sí, y no se avanzó. Bueno, pero digamos, ese sí me parece que es un punto que habría que pensarlo, ¿no? Son trabajos como para ahora la comisión conjunta, que dentro de 10 días se va a comenzar a reunir, lo debe tocar. Lo debe tocar dentro de la normativa. No, yo le quería preguntar a Rodrigo, en todo caso, que no recuerdo, tu opinión particular, pero particular, no te compromete en nada desde el punto de vista de la comisión. En ese sentido, ¿cuál sería más cercana a que pase por los municipios? No, bueno. Ya que estamos. Rodrigo, lo que se dice acá queda acá. Es una opinión, como abogado.
Esto no vale. No, me acuerdo que habíamos llegado hasta ahí, era por ahí todos dudábamos. También hablábamos que depende si ese derecho real de superficie se constituía sobre un inmueble rural, porque entraba a jugar el tema de la unidad económica, ahora si era sobre inmuebles urbanos. Entonces por ahí decíamos, no, si es un inmueble rural yo creo que merece una avisación, y no así los urbanos. Habíamos hecho esa distinción por el tema de la unidad económica agraria, si era inmuebles urbanos o rurales, pero bueno, hay que estudiarlo bien el tema. Lo vamos a estudiar. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber si la misma pregunta que le hice a las visadoras no sé si era palabra, de los dos distritos, si en el caso de ustedes han tenido consultas sobre el derecho real de superficie, o si han aconsejado o asesorado sobre el tema del derecho real de superficie, fundamentalmente si tienen o se consideran, yo personalmente no, aptos para realmente hoy, en base a lo que conocemos, como para seguir adelante con ese asesoramiento, ¿no? Eso me gustaría saberlo. No, pero ellos ya opinaron. El tema es que el auditorio, si como profesionales de la agrimensura han tenido ese tipo de consulta y si han podido evacuarlas con certeza, ¿no? Silvia. Nosotros tuvimos en la... Hola, buenas tardes. Nosotros tuvimos en la municipalidad una consulta sobre cómo realizar el plano de derecho de superficie y en qué se tenía que basar para una superficie mínima, para después poder construir. El caso era una familia que tenía planta baja y primer piso construido. Uno de los hijos quería construir arriba y por esas cosas que pasan en familia, como no se llevaban muy bien, quería asegurarse, cómo poder asegurarse. Cuando va la escribana le dice que tenía que realizar un plano con derecho de superficie. Entonces, la consulta fue esa, ¿de qué manera podía asegurarse ese derecho de superficie, con qué tipo de plano y qué podía construir? Y esa es la duda que nosotros tenemos que hablábamos con Luis, en obras particulares, porque nosotros podemos decir, sí, hacemos un derecho de superficie de 30 metros cuadrados, en un tercer piso. ¿Va a poder esa persona construir algo ahí? O sea, nosotros como profesionales de la agrimensura, podemos decirle, sí, hágalo, le hacemos el plano, pero ¿no tendríamos que también asegurarle que después va a poder hacer algo ahí? Estamos, claro, es un poco lo que estábamos hablando recién, de la necesidad o no del visado municipal. Yo personalmente creo que debe estar el visado municipal para darle mayor seguridad a la gente. Y el destino tiene que estar, que es una superficie para edificar. Lógicamente que si es zona urbana es el único que se puede aplicar, es el de allí. Pero acá, ojo con, por ahí en muchos organismos donde hay muchos arquitectos, por ahí lo pueden malinterpretar a lo que es el derecho de superficie, que es un derecho temporal, es una afectación temporal. Desde el punto de vista urbanístico tienen poco que opinarse sobre el derecho de superficie en particular y mantener, sí, a la parcela, comunidad, ¿no es cierto?, urbanística. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tienen que ver ellos es el FOT, el factor de ocupación, el factor de ocupación de la edificación, si la superficie edificable le queda o no le queda. Y el derecho de superficie debería reflejar el delta, en estos casos, de poder edificar de tal manera de que si no tiene ese delta, ¿para qué ampliar el derecho de superficie a mayor superficie y puede confundir al adquirente? Entonces, como nosotros lo que buscamos justamente es una correcta publicidad inmobiliaria, tendríamos que, en la comisión lo vamos a hacer, ver de qué manera aseguramos esta intervención municipal, pero a este efecto, por el punto de vista urbanístico, si puede... complica la cosa, que es el hecho de que
digamos, pasa lo mismo hoy en la propiedad horizontal y de alguna forma Obras Particulares trata de contemplarlo cuando otorga un permiso. Pueden darse el caso de dos casas sencillas, dos departamentos de pasillo que estén sometidos a propiedad horizontal. Uno de los dos pide la autorización del otro para ampliar, el otro se la da, amplía una habitación en planta alta para el hijo, y cuando quieren hacer la recíproca no lo pueden hacer porque agotaron el índice. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Por eso, tiene que ser considerada parcela en su conjunto. Yo creo que debe llevar una avisación municipal. Y hay varios aspectos a estudiar, es decir, cómo se aplica, si la municipalidad se mete en cómo se distribuye en ese índice de alguna manera o no, si la municipalidad tiene potestad de hacerlo o no la tiene. Es un tema bastante complejo. Y otro tema complejo en el derecho de superficie, cuando es, como el caso que nombraba Velaga, en planta alta, es el tema del ingreso también. Que ese es otro tema que hay que contemplarlo de alguna manera dentro de la parcela, o con una servidumbre, o de alguna manera, pero es un tema que hay que resolver también, y que la gente no lo tiene en cuenta de entrada, sino que yo compro la planta alta y se acabó, y puede ser bastante. Eso es catastro provincial. Catastro provincial, sí, lógicamente que tiene que asegurar a la superficie el acceso de vía pública, no me cabe la menor duda. Sea por la figura donde que sea, tiene que asegurar. Casi seguro que la mejor es o ampliar la superficie a la salida o hacer una servidumbre. Cualquiera de las dos. Podés ampliar la superficie. Piense que la superficie, sobre todo, ¿saben lo que tienen que tener en claro en esto? Y por eso esto a los urbanistas, quienes ven este tema, si no tengo que legislar especialmente desde el punto de vista de edificación. No. Esto es un pedazo que temporalmente va a quedar en propiedad de otra persona, pero es temporal, porque si a mí me da alguna excepción beneficiosa por hacer la superficie, yo le hago a él una superficie por un año, edifico, cuando termina me quedo con el beneficio de esa especie. Por eso, acá tiene que considerarse que es la parcela, nada más del punto de vista urbanístico, no meterse en tratar de legislar urbanísticamente o del Código de Edificación en función al derecho de superficie. No, es una cuestión jurídica de derecho, donde la agrimensura sí tiene que determinar los volúmenes por los cuales se va a establecer, algunos de los cuales puede ser lo que decimos el acceso, tener diferentes formas, pero reitero, esto es temporal y por lo tanto, al ser temporal, desde el punto de vista urbanístico no tendría que tener ninguna consideración especial. Es mi lectura que la vamos a debatir en la comisión. Sí, a los efectos del tipo que va a comprar el derecho de superficie, que sepa de que compró el derecho de superficie y ahora voy a la municipalidad y dice, no, si usted tiene el FOS agotado. Entonces, ¿y para qué lo compré? Vaya a saber, usted asesórese. Bueno, esa sería una respuesta que no es la que buscamos nosotros. La que buscamos nosotros es de a la gente que va a comprar tenga claridad en lo que va a comprar. Por eso hablamos en la ley de catastro del acto de verificación, quién ocupa, si ocupa el 100% o no, todo lo que nosotros siempre manifestamos como base doctrinaria del servicio que le debemos dar a la comunidad. Y por eso me parece que esto es parte de ese servicio en este sentido. Pero reitero, yo desde el punto de vista de los reglamentos de edificación, los reglamentos de urbanismo, me parece que no se metan porque van a crear problemas donde no hay problema. Una pequeña aclaración, Luis, para que de todas maneras la problemática es real y en otros municipios puede que sea así. En Rosario ya no hay índice de edificación, o sea que no sería exactamente, pero hay volúmenes que pueden llegar a producir el problema. Pero yo para que no quede la sensación. Podría ser otro. También. Sí. Pasamos entonces al punto 2. El punto 2 era la constitución del estado parcelario para inmuebles sin salida a la vía pública, que, ¿cómo dice? Vinculados a servidumbre. Lo escribo yo y después no me entiendo. Es importante. Sí, me voy a tener que empezar a entender conmigo mismo. Sí. Bueno,
Parece que Velaga era el dispuesto a disparar todos los comienzos de tema, así que Y el presidente de la comisión. comenta algo para ver si motivamos al resto. Él puso los temas. No, él no, la comisión. Esperá que Hay varios integrantes aquí. José me dice, Dolores, que hay una propuesta de ustedes, del topográfico, que sería interesante largar con esa idea, ¿no? Pero Velaga, que comience el tema. No, el tema era básicamente la discusión en torno a... generalmente son inmuebles rurales más que urbanos, puede haber algunos casos urbanos, pero se da bastante en los casos rurales, que es determinadas zonas, por lo menos acá en el sur de la provincia hay varios distritos en donde aparece la situación de inmuebles, digamos, de origen muy antiguo, de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, cuyos títulos, digamos, originaban lotes encerrados, como los llamaba Vélez Arfiel, y que en realidad, bueno, o tenían un plano de mensura muy antiguo, o no han tenido plano, o el plano no está inscripto, y ante un acto jurídico ahora se le requiere un plano nuevo de constitución de estado parcelario. Y en realidad a lo mejor el propietario siempre salió, porque por algún lado salió, por lo que podríamos llamarle servidumbres de hecho o caminos de hecho, privados obviamente, a través de algún lote del vecino, pero en el cual, que llegaba hasta la vía pública, hasta una ruta, un camino rural real, pero que en realidad digamos, esas servidumbres, entre comillas, no estaban jurídicamente constituidas ni tampoco estaban constituidas por plano. Entonces, se da la situación de que, claro, cuando uno va a constituir el estado parcelario del inmueble, que es un predio encerrado y que no tiene salida a la vía pública, se da la dificultad de que en algún momento, bueno, Catastro exigía que se constituyera o se determinara una servidumbre por alguno de los predios linderos para que ese lote tuviera salida efectiva a la vía pública. Ese sería el caso, es decir, si corresponde que Catastro haga esa exigencia en cuanto a que, digamos, se resuelva también el problema de la salida a la vía pública jurídica de ese lote, o ese es un tema particular del propietario con sus linderos y que lo resuelva dentro del Código Civil y Comercial. Yo inscribo el plano de constitución del estado parcelario, determino los límites del inmueble, el inmueble está encerrado, yo no estoy creando nuevos lotes, o sea que no se aplica la figura de que lote nuevo tiene que tener salida a la vía pública, porque no es un loteo, no es una división, sino solo la constitución del estado parcelario de un lote que existe desde el siglo XIX. Ese sería el punto, el caso, y ahí sí ha habido alguna diferencia conceptual en gestiones anteriores con Catastro. Mira, José, tuvimos un tema con unos lotes internos en Córdoba y Oroño, una zona muy importante acá. Se unificaron varios lotes, bueno, Rodrigo, vos participaste de la respuesta, y se le dio salida a la vía pública según el profesional por un pasillo que daba a calle Oroño. Bien. ¿Qué ocurrió? Los dueños del pasillo no estaban enterados de que, según ellos, de que ellos iban a otorgar servidumbre a este lote. Bueno, esto dio lugar a una situación muy conflictiva. No sé, creo que hasta ahora no se ha resuelto. Bueno, a partir de ahí, bueno, hicimos consultas con legales. Después, si querés, vos vas a saber un poco mejor que yo cómo se trató de resolver el tema, pero creo que no se pudo. Y bueno, y la empresa constructora tuvo que parar la obra y bueno, hoy están en una instancia judicial. Así que la salida a vía pública es un hecho importante, más allá que también lo tenemos en la norma. El caso fue porque negaban la que ellos hubieran o darían en algún momento la servidumbre. No sé si vos, Rodrigo, lo tenés presente. Yo también lo tengo bien presente, después opino si querés, pero lo tengo bien presente. Pero ese terreno que estaba encerrado, sí. Nadie salía por ahí a la vía pública. Un lote. Bueno, pero alguien ejercía una posesión para salir por ahí. No, le habían otorgado servidumbre a un lote.
y le anexaron 2 más, hicieron un gran lote. Rodrigo, ¿puedo hacer una aclaración antes que hables? Lo conozco mucho el tema porque interviene inclusive en los dictámenes, si bien no soy abogado, pero de qué hizo la municipalidad al respecto. En realidad, la servidumbre estaba otorgada a un lote, como dice Dolores. A ese lote se le anexaron otros lotes deslindados de parcelas conexas, linderas, conformando un lote de mucho mayor superficie, en el cual se otorgó permiso para hacer un conjunto habitacional de 32 departamentos. Entonces, el problema se establecía a partir del hecho de que la gente que... En realidad, el problema era que también los dueños de la servidumbre eran linderos efectivos, eran los dueños de un consorcio que estaba al lado, y por lo tanto consideraban que desde todo punto de vista la salida para 32 unidades de vivienda por un pasillo de servidumbre de 1,30 m era considerado a todas luces riesgoso y que alteraba la realidad del entorno. Me acuerdo, el propietario dijo, yo le di permiso para que constituya la servidumbre al de atrás, no a 32, que pase uno, bueno, pero 32 no. Me acuerdo. Yo voy a dar no mi opinión, la opinión del organismo, corríjanme, las direcciones técnicas. Saliendo del caso particular, olvidémonos de Córdoba y Oroño, y en general el servicio de catastro no inscribe plano de mensura de constitución de estado parcelario que no tengan inmueble con salida a la vía pública. Le venían al topográfico, no, pero está el compromiso de constituirla. Constituí legalmente la servidumbre, plasmámela en el plano y lo inscribimos. Es que no me autoriza, que será un problema judicial entre vecinos que tendrán que arreglarlo, pero el organismo no inscribe planos de mensura de constitución de estado parcelario sin salida a la vía pública. Yo creo que ahí hay una restricción indebida al derecho propio. Ya tenés. Yo creo que el propietario tiene el derecho de constituir su estado parcelario porque un ente administrativo no le puede prohibir la constitución del estado parcelario que está dado por Código Civil, por la 26209, que no habla absolutamente nada de que tenga que tener salida a la vía pública para tener constituido su estado parcelario. Él tiene su estado parcelario, el plan escribe. ¿Cómo sale a la vía pública? Un problema privado, de derecho privado, que se resuelve en el ámbito del Código Civil y de los tribunales. Pero yo creo que administrativamente no se le debería negar la constitución del estado parcelario. Muy distinto es que pretenda dividir, eso es otra cosa. Si que el tipo quiera hacer un loteo de un lote encerrado y él diga, el tema de por dónde salgo lo voy a ver, mis nietos lo resolverán. Eso es un disparate. Pero que tenga constituido el estado parcelario, Ley 26209, Código Civil y Comercial, sería una afectación al derecho privado de propiedad por parte de un ente administrativo, negarle la inscripción, que creo que vulneraría el artículo 14 de la Constitución Nacional. Yo tengo un caso justamente de este tema. Es un campo que en su momento era una hijuela que se dividió en 6 y por un camino, servidumbre de paso, pero de un plano del 42, o sea que no está en vigencia. Justamente el lindero que da a la vía pública, justo estaba el profesional velado. Yo cuando presento el expediente, me dijeron que tiene que generar polígono de servidumbre al lindero. Me comuniqué con él y él, antes de inscribirlo, generó el polígono de servidumbre. Pero ahora me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque me exigen que esté la servidumbre constituida por escritura. ¿Y qué pasó? Como se le vencían los plazos a la escribana, lo ingresó mediante urgente, la forma urgente, y no, yo pedí el extracto de título y no está plasmado en la escritura, porque se hizo mediante trámite urgente, sin plano, con la orden de trabajo urgente. Y todavía no lo pueden escribir. Es un caso particular que tengo ahí dando vueltas. Yo tuve un caso en particular también,
no hablamos del caso particular, sino lo traía simplemente porque he tenido así unas charlas unos intercambios de idea por email con Rodrigo, en el cual yo manifestaba de que la servidumbre estaba dada de hecho, porque estaba, en el cual Rodrigo me decía, no, la servidumbre solo se constituye por escritura pública. Ahí donde discutíamos con Rodrigo con dos lecturas distintas. Consulté a otros juristas, además, especialistas en derechos reales, y le dieron la razón a Rodrigo. Las servidumbres se constituyen por escritura pública y no hay otra manera de constituirla, salvo algunas especiales, pero no vamos a entrar de aquella clasificación que hacía Vélez Sarsfield de las aparentes, todas aquellas servidumbres que ahora ya no existen en esa clasificación en el código, pero que resultan todavía mucho más claro ahora de que la servidumbre solo se puede constituir por escritura pública, y por lo cual, Macías, tenías razón, y lo reconozco acá delante de todo. Pero también me decía estos juristas, que no fue uno, fueron dos juristas especialistas en derechos reales, dan cátedra en la universidad. Uno de ellos está haciendo el Código Civil precisamente en derechos reales con Alterini, no es poca cosa. Alterini a nivel nacional e internacional es una figura prominente en derechos reales, y él me decía que cuando me explicaba todo eso, dice algo parecido a lo que dijo José. José recién expresaba que lo que no puede hacer Catastro es justamente obligarlo a constituir el estado parcelario, porque es una obligación que le impone Catastro por la legislación catastral. Y al obligarlo a constituir el estado parcelario, obligarlo a realizar otro acto jurídico, que es la constitución de una servidumbre, producto de que se encadena con esto. Él decía, lo que sí se debería hacer es poner de manifiesto, porque lo único que está haciendo es, antes se transmitía título en título y no había ningún problema, ahora se lo obliga a constituir el estado parcelario. Y entonces, desde el orden administrativo, al no darle el certificado catastral porque no tiene constituido estado parcelario, se le está privando, algo similar a lo que expresaba Velaga. Entonces, lo que debería hacer es dejar totalmente clarificado en el certificado catastral, él hablaba, y yo pienso en el plano, debería estar esto, y que el certificado catastral chupe esto, la situación. Este lote sale hoy, de hecho, por tal lugar. Pero si hay algún impedimento, no está constituida la servidumbre como marca el código por título. Si surgiera algún impedimento, el comprador debe tener en claro que debe exigir al juez la constitución de la servidumbre legal, que es la servidumbre obligatoria. Entonces, todo eso manifestado en el certificado catastral, para que quien compre ya sabe de que ahí hay un problema, de que no hay una servidumbre, que no hay. Creo que por ahí podría ser de que estos temas lo pudiéramos abordar, profundizarlo, y nos comprometemos desde el servicio a profundizarlo jurídicamente este tema entre estas dos opiniones, José. A José y a todos los que tienen problemas similares. Creo que lo debemos profundizar. A lo mejor surge más que nada cuando se podía hacer la orden de trabajo y luego se presentaba el plano. En esas cosas después aparecen esas diferencias. Sí, pero esa era una irregularidad de la orden de trabajo. La ley dice que tiene que tener estado parcelario constituido. Dolores quiere opinar, Dolores quiere dar una opinión. El artículo 2166 del nuevo código. José, vamos a poner orden, José. Dejala que hable Dolores, después hablas vos. No, simplemente decirles que desde el departamento topográfico, no sé si está Eduardo Drueta. Edu, ¿por qué no comentás tu propuesta para resolver la inscripción del plano? Bueno, en su momento la propuesta fue de decir, si teníamos ese tipo de problema que no estaba constituida la servidumbre, decir que los dos lotes que figuraban en el plano mesura, no iban a tener modificación parcelaria hasta tanto se constituya la servidumbre que se plasmaba en el plano. Esa fue una de las propuestas.
que se le vio la viabilidad de poderlos hacer. Después hay otras, que las tenemos en el departamento, que habría que estudiarla un poquito más, pero esa fue una de las propuestas. Es decir, lo tomamos como para estudiar. Claro, que el plano se inscribiría, pero no produciría modificación parcelaria hasta tanto... ¿Qué plano no produce modificación parcelaria? Y depende del caso. No, si hay modificación parcelaria, yo creo que sí, que debe asegurarse la salida de la vía pública. No estamos hablando de estado parcelario, sí, no. De constitución, no de división. Cuando hay división, ahí no me cabe duda que la legislación obliga a la salida pública y no podemos... Allí, en ese caso, cuando hay división del estado parcelario, es otra cosa. Estamos hablando de constitución de estado parcelario, donde no se modifica nada. Correcto. También en la Constitución decíamos que no se constituye el estado parcelario hasta que no tenga salida a vía pública. Sí, eso es lo que estamos diciendo, pero me parece que es una lectura que por ahí choca con algunas opiniones. José, claro. Digo, la opinión, la opinión en cuanto a no obstaculizar el tráfico inmobiliario, ¿no? Tengo mi duda. El 2166 del nuevo código, nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que judicialmente se prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denominará forzosa. Nadie le puede imponer que constituya una servidumbre a nadie. No lo tenía tan presente. Nadie. Es decir, la Constitución, yo defino mi estado parcelario, punto. Se podrán poner leyendas, me parece bien, podría ser esa una alternativa, que se publicite a través del certificado catastral, pero no impedir la inscripción del plano. Después será un problema del propietario con las partes, por dónde sale. Lo analizaremos. Lo vamos a analizar.